son la categoría de ángeles más cercanos al trono de Dios, los que tratan directamente con la gloria del Señor. Así que Satanás no tenía excusa, él podía ver toda la magnificencia de Dios y sin embargo, a pesar de ello, le entró el orgullo, le entró la vanidad de querer ser igual o si era posible, superior a Dios, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 3 nos dice a todos los creyentes que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, que pensemos de nosotros con cordura, con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios nos ha repartido a cada uno, ¿no? Tu inteligencia, tus capacidades, tus posibilidades, Dios te las ha regalado, hermano. No es que tú te las has ganado por derecho o por mérito propio. Por lo tanto, con lo que Dios te ha dado, desenvuélvete a plenitud. Desarrolla lo que Dios te ha dado, pero no pretendas ser otra persona. Sé tú mismo, conforme a lo que Dios te ha repartido. La arrogancia, queridos hermanos, no se va con el tiempo, ¿no? El tiempo no hace que la arrogancia o el orgullo desaparezcan. Al contrario, se afianza, se aferra más, porque el orgullo es parte de nuestra naturaleza carnal. Y Romanos 8:13 dice que a la carne hay que matarla, ¿no? Al diablo hay que reprenderlo, del mundo y sus tentaciones hay que huir, pero dice que a nuestra carne hay que matarla. Por lo tanto, debemos ser drásticos con el orgullo, drásticos con la arrogancia. El segundo riesgo que podemos correr también empieza con A, es autosuficiencia, ¿no? Y la autosuficiencia tiene que ver con la presunción, con el envanecimiento propio, ¿no? El paso del tiempo y la experiencia en la vida cristiana y en el servicio al Señor pueden convertirse en una trampa para nosotros, porque podemos pensar que podemos lograrlo todo, lo que nos propongamos, ¿no? Ya tengo años en la fe, ya he servido bastante tiempo al Señor, ya tengo experiencia. Entonces pensamos ilusamente que todo lo podemos hacer, y eso no es verdad. Eso nos lleva a querer hacer las cosas más bien sin consultar, nos lleva a hacer las cosas sin el apoyo de otros. Y entonces empezamos a dejar de pedir consejo, dejamos de pedir asesoramiento, y lo más trágico es que podemos llegar a dejar de lado a Dios en nuestra vida. Y un trágico caso en la Biblia es el de Sansón. Su gran fortaleza física, su tremenda destreza para derrotar a sus enemigos, hizo que descuidara su dependencia espiritual de Dios. Él cayó justamente en este problema de la autosuficiencia. La tercera raíz que abre trampas en la vida del creyente es el aislamiento, el aislarnos, el buscar la soledad, el excluirnos de los demás. Otro gran riesgo en el ministerio es cuando nosotros nos aislamos del resto de la gente. Eso nos va a llevar al extremo de aislarnos de Dios mismo. El aislamiento es un primo hermano de la autosuficiencia, ¿no? Porque nos acostumbramos a hacer las cosas solos, sin la ayuda de nadie, sin consultar a nadie. Y eso nos lleva muchas veces a la autocontemplación de nosotros mismos. Por un lado, cuando uno se autocontempla a sí mismo, eso nos puede llevar al extremo del orgullo, donde nos hace sentir superiores a los demás. Pero también nos puede llevar al otro extremo, que es la de victimizarnos a nosotros mismos, sintiendo que nadie nos toma en cuenta, nadie nos escucha, por lo tanto tenemos que salir a flote como sea, ¿no? Y eso no es verdad. Un caso en la Biblia de justamente este aislamiento es el caso de Saúl, ¿se acuerdan? El primer rey de Israel. Él fue ungido por el profeta Samuel y dice que era el hombre idóneo para gobernar al pueblo de Israel. Pero en su vida se fue separando de Dios poco a poco y se fue separando también de su familia. Ya no le hacía caso ni a su hijo Jonatán, y también se fue separando de sus consejeros reales. Ya no llamaba ni escuchaba al profeta Samuel y tampoco escuchaba a sus amigos. ¿Cómo terminó Saúl? Suicidándose, ¿no? Matándose a sí mismo en la desesperación y en la soledad. Y la cuarta raíz de riesgo
es la autorrecompensa, ¿no? La autorrecompensa es la búsqueda de distinción. Es cuando uno quiere encontrar gratificación o compensación a lo que uno está haciendo. Y este es otro de los grandes riesgos de los cuales debemos cuidarnos cuando servimos al Señor. Pensar muy secretamente o muy sutilmente qué recompensa o qué compensación voy a recibir por lo que estoy haciendo, ¿no? Cuidado, hermano, con que ese pensamiento se meta en nuestra vida. Jesús se refirió a los fariseos que buscaban ser reconocidos por la gente por sus acciones. Más bien Jesús nos dijo en Mateo 6, 19 en adelante, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en los cielos. Y dice más adelante, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así que cuidado con estas 4 raíces de riesgos que debemos tener: la arrogancia, la autosuficiencia, el aislamiento y la autorrecompensa. Con eso como base, me gustaría escucharles a ustedes sus inquietudes acerca de los riesgos que podemos correr a veces en el ministerio. Ok, pastor, gracias de verdad por estos 4 puntos. Chicos, queremos en esta oportunidad hacerle al pastor algunas preguntas y tener un tiempo donde podamos salir de nuestras interrogantes, y para eso queremos pedirte que puedas escribirnos en el chat las preguntas que tienes en mente y así poder saber más de cómo es que podemos atacar nosotros e ir en contra de todos estos riesgos que pueden ser de tropiezo para nuestras vidas en el ministerio. Así es que quisiera, por favor, que escriban ahí las preguntas, pero yo quisiera hacerle una pregunta, pastor, en esta mañana. ¿Cómo puedo yo tener el cuidado para no caer? O sea, ¿cuáles son los previos como cuidado para mi vida en el ministerio para no caer en estos riesgos que acaba de mencionarnos? Gracias, pastor Alfredo. Bueno, en primer lugar, cuando pensamos nosotros en la arrogancia, ¿no es cierto?, con este problema de sentirnos superiores, definitivamente la mejor defensa es una íntima comunión con el Señor, ¿no? Nunca exageramos cuando buscamos cultivar una intimidad con Dios, ¿no? El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se daba el lujo de empezar ningún día sin haber pasado una madrugada al lado del Padre, en oración y en búsqueda de su dirección, ¿no? Y cuando terminaba el día también reportándose a Dios, reportándose al Padre en lo que había hecho en su vida. Nosotros tenemos que aprender a cultivar la introspección, ¿no? El estudio y análisis de cómo estamos delante de Dios, cómo estoy delante de mí mismo, cómo estoy delante de los demás, ¿no? Porque de lo contrario, fácilmente voy a caer en la arrogancia. Otro aspecto es, el ministerio es un trabajo de equipo, ¿no? El ministerio no es para el llanero solitario. Cuando Jesús vino aquí a la tierra y empieza su ministerio, lo primero que hizo fue formar un equipo, ¿no? Se rodeó de los apóstoles. Y dentro de los apóstoles inclusive tenía 3 íntimos, que eran Juan, Santiago y Pedro, ¿no? Para poder entonces estar no a merced de sí mismo. Miren, era el Hijo de Dios y no quería confiar en sí mismo. Quería estar dependiente de otros. Y muchas veces, siendo el Hijo de Dios, compartía con sus discípulos algo antes de hacerlo. No para buscar la aprobación de ellos, pero sí para sentir el respaldo también de sus discípulos. Así que no debemos ser autosuficientes, debemos estar siempre obligándonos a trabajar en equipo, no aislándonos. Y también, por supuesto, cuidarnos de toda forma de autosuficiencia, toda forma de también buscar nuestra propia recompensa.
Cuando empezamos en la vida cristiana y empezamos en el servicio al Señor, somos bastante seguidores de otros. El peligro es cuando empezamos a sentir nuestros primeros logros y creemos que ya podemos andar por nosotros mismos. Así que el trabajo en la iglesia, el trabajo en el Señor, es un trabajo de equipo y no de soledad. Amén, pastor. Gracias. Pastor, aquí hay una pregunta. Entiendo que toda consejería es confidencial, pero a veces no tenemos la respuesta a la situación en nuestras oraciones. ¿Cómo acercarme a mi pastor para que me apoye en dicho caso? Ok. En primer lugar, yo mencioné en el tema de la consejería que muchas veces, hasta la segunda o tercera vez que estoy escuchando al aconsejado, no logro dar con el problema que la persona tiene, ¿no? Y eso es normal porque a veces ni la persona misma se entiende. Muchas veces la persona no sabe lo que le está pasando, ¿no? Y necesita empezar a hablar con alguien y compartiendo con alguien cómo se siente. Entonces va descubriendo realmente cuál es la raíz de su problema. Y así como él lo va descubriendo, el consejero tiene que ir escuchando y llegando a conclusiones de lo que le pasa a la persona. Ahora, muchas veces el problema es tan serio que no tenemos respuesta inmediata y tenemos que ser suficientemente humildes para decirle, mira, el tema que tú me estás compartiendo es un tema difícil, ¿no? Pero si tú me permites, quiero consultar con mi pastor, sin decir tu nombre, ¿qué te diría él en mi lugar? Y entonces darnos la pausa de poder ir a buscar consejo. Ahora, si la persona me dice, no quiero que lo comparta con nadie, tengo que respetar esa decisión de él y orar por la persona, ¿no? Una de las cosas que yo debo tener cuidado en la consejería es nunca prometerle a la persona que esto que estamos hablando solamente va a quedar entre nosotros dos. ¿Por qué? Porque puede ser que a veces la persona esté en un problema que no solamente lo involucra a él, sino que involucra a otras personas. Es decir, su dificultad está dañando a otras personas. O puede que ya haya dañado a otras personas, ¿no? Por lo tanto, muchas veces voy a tener que también decirle, mira, lo siento, pero tú viniste a pedirme consejería, pero tú necesitas una ayuda más grande, ¿no? Necesitas remitirte a autoridades, necesitas confesar tu pecado, necesitas reconocer que tienes que enfrentar lo que tú has hecho, aun cuando esto traiga consecuencias, ¿no? Porque ¿qué pasaría si alguien viene y te confiesa un crimen, te confiesa un homicidio, te confiesa una falta a la ley, ¿no? Tu deber es denunciarlo, ¿no? Hace muchos años atrás, cuando nosotros los pastores éramos muy inexpertos acá en Lima, hubo un pastor que vino una persona y le dijo, yo he cometido una violación, ¿no? Y el pastor le aconsejó, le exhortó, pero no denunció el problema, ¿no? Y a la larga, el problema fue contra él, porque la persona dañada se llegó a dar cuenta de que el pastor sabía, ¿no? que había sido dañada. Y entonces eso lo llevó al pastor a tener problemas también con la justicia. Así que nunca prometas que tú vas a hacer una tumba y que esto va a quedar entre tú y el aconsejado, ¿no? Porque muchas veces ese pecado tiene repercusiones mayores, ¿no? Así que también hay que saber salvaguardarnos cuando llegamos a una consejería de no estar siendo cómplices de la persona que ha cometido un delito, ¿no? Amén, pastor. Gracias. Tengo otra pregunta, pastor, que dice, si de algo es cierto, es que cada vez más hombres caen en el problema de la pornografía y la mejor manera de enfrentarla es en compañía de otros. Pregunta,
¿Cómo enfrentar esta lucha contra la pornografía en tiempos como estos que nos obliga a estar encerrados? Bueno, definitivamente ese es, como usted decía, pastor, una realidad en nuestro tiempo, ¿no? La pornografía en varones y también ahora en mujeres es una realidad, ¿no? ¿Cuál es la raíz de la pornografía? La palabra porneia, de la cual viene la palabra pornografía en el griego, viene justamente de todo acto idólatra. Tiene que ver con la pornografía, tiene que ver con la idolatría, ¿no? O sea, las raíces griegas están relacionadas. Pornografía está relacionado con la idolatría, ¿no? Y entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que quien cae en la pornografía se está volviendo en esclavo o adorador del sexo, ¿no? ¿Y cuándo es que el sexo se corrompe? Cuando el sexo sale del contexto del matrimonio. Dios ha bendecido la sexualidad del ser humano, el desarrollo de la sexualidad dentro del estricto campo del matrimonio. Fuera del matrimonio, el desarrollo de la sexualidad no es permitido por Dios, no es aprobado por Dios, ¿no? Entonces, algunos dicen, bueno, yo no estoy haciendo daño a nadie, estoy viendo lo que otros hacen, ¿no? Pero entre lo que otros hacen, número uno, si son solamente relaciones sexuales, de todas maneras, uno no tiene por qué buscar placer en ver a otro teniendo relaciones sexuales. Y si son aberraciones sexuales, donde ya hay actos contra natura, o actos ilícitos, entonces con mayor razón. Entonces, la mejor defensa contra la pornografía, uno, reconocer que eso va contra Dios. Entonces, saber que va contra Dios debe producir en mí un temor reverente de Dios para pedirle al Señor perdón, para pedirle al Señor limpieza y para pedirle al Señor ayuda para luchar contra eso. Número dos, compartirlo con 2 o 3 amigos íntimos, ¿no? 2 o 3 amigos íntimos, entre los cuales puede haber pastores, puede haber líderes, si es que los tengo, para que ellos tengan la autoridad que yo les confiero de cada cierto tiempo preguntarme a mí cómo estoy en mi lucha contra la pornografía, ¿no? Es mejor ser transparente con 2 o 3 que me ayuden a mí a cuidarme a mí mismo. El Señor Jesús los tuvo, lo dije hace un instante. Santiago, Pedro y Juan eran sus íntimos, ¿no? Y ante ellos fue que en cierta ocasión él llegó a decir, estoy deprimido, estoy angustiado hasta la muerte, ¿no? Es decir, él admitió su flaqueza humana, no para el pecado, pero sí ante la amenaza de la muerte, cuando estaba próximo a ir a la cruz. Es decir, como seres humanos tenemos debilidades naturales de la naturaleza humana pecaminosa. Y por lo tanto, es dable que nosotros busquemos a otros hijos de Dios maduros en la fe que nos sirvan como apoyo para no caer en tentación. Yo recuerdo hace años haber sido visitado aquí en el Perú, en el seminario bíblico nuestro, por el famoso doctor Gary Collins, que ya creo debe estar en la presencia del Señor. Él es un connotado psicólogo, psiquiatra, especialista en la consejería, y en medio de su clase él nos dijo lo siguiente: nunca anden solos, ¿no? Cuando yo me mudo de una ciudad a otra, lo primero que hago es establecer un grupo de 3 amigos, ¿no? Y con ellos me reúno periódicamente, donde cada uno reporta cómo está andando en su vida personal, cómo está andando en su vida privada, qué es lo que hace en lo secreto. Porque aunque yo soy consejero espiritual, no quiero quedar a merced de mí solamente. Quiero que otros también velen por mí, porque sé que tengo flaquezas y necesito que otros velen por mí. No importa cuánto tiempo tengas en la fe, no importa cuántos cargos tengas en la iglesia, no importa cuán líder seas, tienes que aprender a andar rodeado
Hace poco, lamentablemente, se ha escuchado en las redes la noticia de que un siervo de Dios que ya había fallecido el año pasado, se descubrió que era un hombre que había cometido delitos sexuales. Y esto ha empobrecido, ha empañado su ministerio. ¿Y por qué? Porque probablemente era un hombre solitario, un hombre que no tenía un círculo cercano de amigos con quien reportarse en su necesidad. Y fuera de tu intimidad con Dios, fuera de tu intimidad con 2 o 3 amigos, asegúrate que dentro de tu casa tus elementos tecnológicos que te llevan a justamente poder caer de repente en la trampa de la pornografía no estén en privado, ¿no? Cuando te acuestes, deja tu celular fuera del dormitorio, ¿no? No estés con un televisor a solas en tu dormitorio. No estés con tu laptop o tu computadora a solas en tu dormitorio. Procura no encender aquellas cosas cuando estés a solas, en privado, que te pueden llevar al error, ¿no? Amén, pastor. Damos gracias al Señor por este tiempo. Queremos continuar con algunas preguntas más. Hay una pregunta que dice que en algunos foros se ha criticado mucho a la psicología dentro de la consejería. La pregunta es, ¿tiene algún lugar la psicología en la consejería bíblica? Justamente cuando di el tema anterior, dije, no somos consejeros profesionales, somos consejeros bíblicos, ¿no? Si tú has estudiado psicología o psiquiatría, puedes complementar a tu consejo bíblico lo que tú has estudiado acerca de la conducta humana. Pero date cuenta de lo siguiente, ¿no? Sin una buena base bíblica y teológica, la mayoría de las consejerías, la mayoría de las psicologías son humanistas. La mayoría de los conceptos psicológicos parten solamente del ser humano y parten de buscar el bienestar humano, ¿no? No parten de buscar la gloria de Dios, no parten del principio de agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, una psicología pura te va a llevar a ser feliz, te va a llevar a realizarte, te va a llevar solamente a buscar tu dicha y tu felicidad personal. No te va a llevar a buscar la gloria de Dios, ¿no? Por eso es que un psicólogo profesional no cristiano le va a decir al que tiene hábitos sexuales, si te sientes bien, si te hace feliz, hazlo, ¿no? Porque la meta es que tú seas feliz, ¿no? Si es que parte de eso es ser infiel a tu esposa o tener varias parejas sexuales, te va a decir, hazlo nomás, mientras no hieras a nadie, ¿no? O mientras otros no se enteren. La psicología tiene el riesgo de que busca la felicidad solamente de la persona, independiente de agradar a Dios. Este mismo doctor Gary Collins, que les mencioné hace un instante, él nos dijo al grupo de estudiantes que éramos ahí, ustedes tienen una gran bendición. Están empezando su vida por el estudio de la Biblia y el estudio de la doctrina bíblica, y luego deben estudiar también conceptos de psicología, conceptos de consejería profesional. No al revés. Dice, yo comencé primero por estudiar la psicología y el año después que conoció al Señor, empezó a estudiar la Biblia y empezó a estudiar la teología, y eso cambió toda su cosmovisión de lo que era hacer consejería, ¿no? Porque ya no se trataba de solamente buscar la felicidad humana, sino buscar la gloria de Dios. Si tú no eres un consejero profesional, si tú no has estudiado principio de consejería profesionalizada, entonces no pretendas hacerlo porque has leído 2 o 3 libros o porque has escuchado 2 o 3 charlas, ¿no? Acepta que tu consejo va a ser un concepto bíblico, un consejo espiritual, y más bien dirige a la persona, si es que crees que lo necesita, a buscar un consejero profesional, ¿no? Muchas veces los pastores llevamos a la persona a un punto de confrontación personal consigo mismo, pero si notamos que hay problemas de conducta, problemas de adicciones, problemas de dificultades con su pasado, entonces buscamos que complemente la consejería pastoral
con el consejo de un profesional cristiano de preferencia para que le pueda aconsejar, o en algunos casos inclusive con un psiquiatra para que lo pueda medicinar, ¿no? Porque a veces ya tiene que ver con un desequilibrio, inclusive esto orgánico, que lo lleva justamente a ciertas tendencias. Entonces, no estoy satanizando la consejería psicológica, estoy diciendo que puede ser complementaria a la consejería espiritual. Bien, pastor. Gracias por la respuesta. Tenemos aquí también otra pregunta, pastor. Dice, pastor, ¿es parte del proceso de nuestro liderazgo que nos pueda pasar estos riesgos que usted acaba de mencionar? Es parte de nuestro liderazgo. Proceso de nuestro liderazgo que nos pueda pasar estos riesgos. Claro que sí. Estos riesgos nos pasan toda la vida cristiana. Le pasa a cualquier creyente, ¿no? Porque son parte de la vieja naturaleza, ¿no? Y nuestra vieja naturaleza no ha muerto. Vamos a vivir con ella hasta que Cristo nos lleve a su presencia. Por lo tanto, en cualquier época de nuestra vida cristiana y en cualquier época de nuestro liderazgo, podemos sentir el ataque de estas 4 raíces que desarrollan otros problemas, ¿no?, en nuestra vida cristiana. Por eso que considero que estas 4, y pueden haber más, pero estas 4 por lo menos deben ser 4 advertencias que siempre estén pendientes en nuestra vida para no caer sutilmente en ninguna de ellas, ¿no? Si cedemos, van a abrir puertas a otros problemas mayores. Amén. El aislamiento, por ejemplo, el aislamiento te va a llevar a la pornografía, ¿no? La autosuficiencia, decir esto nunca me va a pasar a mí, te puede llevar a un pecado sexual, te puede llevar a un pecado de orgullo, te puede llevar a un pecado de amor al dinero. Es decir, tenemos que tener cuidado con estas 4 raíces de problemas y de peligros en la vida cristiana y el ministerio. Amén, pastor. Qué bueno, pastor. Gracias por la respuesta. Aquí hay otra pregunta más, pastor. ¿Qué debo tener en cuenta para aconsejar a chicos con algún tipo de problema de inmoralidad sexual? Partamos primero del principio de la sexualidad en la Biblia, ¿no? Con paciencia tenemos que llevar a la persona a descubrir, a entender y aceptar cuál es el contexto del desarrollo de la sexualidad en la palabra de Dios. Si esa persona entiende, acepta que el desarrollo de la sexualidad es dentro de la vida matrimonial, entonces cualquier ámbito fuera del matrimonio va a degenerar en pecado, ¿no? Si yo en la soltería quiero explorar el terreno de la sexualidad en forma práctica, voy a caer en la fornicación, voy a caer en la pornografía, voy a caer en el voyerismo, ¿no? En todas las formas de tentación sexual que puede existir, ¿no? Por eso es importante que yo entienda y aprenda sobre la sexualidad en la Biblia. Mientras más conozca yo de la sexualidad en la Biblia, mejor para mí, porque me va a decir cuáles son los límites, ¿no? Acuérdense que la libertad no es no tener límites. Libertad es conocer los límites para que dentro de esos límites yo me pueda mover libremente, ¿no? Nosotros los peruanos nos movemos libres desde Tacna hasta Tumbes, ¿no? Porque ese es nuestro territorio. Paso Tumbes, ya estoy en Ecuador. Paso Tacna, ya estoy en Chile. Y ahí no tengo libertad como peruano, porque estoy en terreno ajeno, ¿no? Entonces hay que conocer el terreno de la sexualidad según la palabra de Dios para saber cuál es el territorio donde me puedo mover con libertad, ¿no? Si estoy enamorado, pero todavía no estoy casado, no es el momento de explorar la sexualidad, ¿no? Si soy novio, pero todavía no soy casado, tampoco es el momento de explorarlo,
¿no? Saber que los besos y las caricias tienen que tener sus límites, ¿no? Cuando entro al terreno del matrimonio, entonces junto con mi esposa empiezo a descubrir el desarrollo de la sexualidad. Y si he tenido experiencias previas pecaminosas antes de conocer al Señor, tengo que buscar consejería espiritual. Empieza de mi pasado, para no entrar al matrimonio con sombras, ni entrar al matrimonio con conceptos equivocados, o también con culpas. Muchas veces, como hombres, entramos al matrimonio con culpas, donde esas culpas que yo traigo de la soltería me hacen pensar que no me merezco ser feliz sexualmente en el matrimonio, porque ya he tenido experiencias previas. Y eso no es verdad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si el Señor me ha perdonado todos mis pecados, yo también debo perdonarme a mí mismo de lo que he hecho antes de conocer al Señor, o aún de lo que he hecho en el Señor, pero ya le he pedido perdón a Él, ¿no? Y tener una limpieza espiritual, una higiene mental y también un perdón a mí mismo para poder entrar con limpia conciencia a la vida matrimonial, ¿no? Si aún con ello tengo problemas en el matrimonio, donde puedo sufrir disfunción eréctil, puedo de repente sufrir complejo de culpa, puedo sentir que no debo hacer con mi esposa ciertas cosas, en fin, debo buscar consejo pastoral experimentado, y abrir mi corazón y decir, pastor, esto me ha pasado. Ojo, si ustedes son solteros o ya casados, las cosas que vivieron antes de conocer a la que hoy es su novia o su esposa, no necesariamente tienen que contarlo todo. Pueden ustedes herir a la persona amada por contar con lujo y detalles todo su pasado. Si ese pasado ya ha sido perdonado por el Señor, vivan con ese perdón del Señor. Y si necesitan el consejo de alguien, busquen el consejo de un varón mayor que ustedes en la fe, y si es posible mayor en edad, para que entonces les aconseje cómo salir de ese problema. Porque a veces uno puede perturbar la vida de la persona amada, sea la novia o sea la esposa, con cosas de nuestro pasado que no tienen por qué perturbarla a ella, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, busquemos sanidad interior con el Señor, con la ayuda de pastores espirituales, y si es necesario hasta con la ayuda profesional, para que entonces eso no me perturbe en mis relaciones normales, ¿no? No sé si satisfice la pregunta, Alfredo, pero creo que me salí ya a unas consecuencias de lo primero. Sí, está bien, pastor. Gracias por la respuesta. Queremos ir a otra pregunta, pastor. Dice, ¿cómo discernir cuando una persona necesita una ayuda psicológica o psiquiátrica y no solo consejería espiritual? Ok. ¿Se acuerdan cuando toqué ese punto en una pregunta anterior? A veces la persona que viene ya viene con ciertas adicciones emocionales, adicciones psicológicas, que ya han creado normas de conducta en su vida, en las cuales se está entrampado, ¿no? Entonces, si necesita higiene mental y higiene espiritual, la consejería pastoral puede ser suficiente. Pero si yo veo que no puede salir de ciertos problemas psicológicos y emocionales, puede necesitar ahí la ayuda profesional. Eso no se descubre en la primera, ni la segunda, ni la tercera. Se descubre ya después de varias sesiones en las cuales tú te das cuenta que la persona, por más que sigue el consejo espiritual, por más que se está enrutando en disciplinas espirituales de búsqueda de Dios, de oración, etcétera, no logra salir con todo eso, entonces probablemente necesita la ayuda de un profesional, ¿no? Eso es en el caso de adicciones,
es también en el caso de problemas de la infancia y de la adolescencia muy arraigados que han generado alteraciones de conducta ya en la vida adulta, ¿no? Entonces ahí, si viene con eso, definitivamente esto necesita ayuda profesional. A veces llegan a nuestra consejería personas que ya se están medicinando por prescripción médica. Hay que tener cuidado con apresuradamente decirle, no, deja todas estas pastillas y busca al Señor en oración y punto, ¿no? Tengamos cuidado. Si no somos médicos, no podemos tampoco eliminarle todas sus medicinas, porque algunas de esas medicinas son solo calmantes, pero otras no son calmantes. Sí tienen que ver con ayudar al equilibrio emocional o el equilibrio psicológico en la persona, ¿no? Entonces no debemos tampoco eliminarle todas sus medicinas, ¿no? Eso ya es entrar en el campo psiquiátrico, en el campo medicinal. Tampoco debemos nosotros prescribir nada si no somos profesionales, ¿no? Por eso somos consejeros bíblicos. Amén, pastor. Gracias. Gracias una vez más por la respuesta. Queremos entrar a la última pregunta, realizar la última pregunta, y de ahí, después de esta última pregunta, responde nuestro pastor, y de ahí volvemos al Zoom principal del evento y para poder continuar con nuestro programa. ¿Ok, chicos? Así es que voy a lanzar la última pregunta, amado pastor. Dice, ¿cómo tratar con personas que tienen corrupciones sexuales como la homosexualidad, bisexualidad y aún en el entorno de la iglesia, que asisten hermanos a la iglesia con ese tipo de problemas? Bueno, definitivamente la Biblia dice que el pecado sexual no queda solamente con la persona, sino que hay el pecado sexual que involucra a otras personas, ¿no? Si ya el pecado sexual ya no queda solamente con uno, es decir, no es solamente lo que vive uno en privado, sino que ya uno está llegando a prácticas sexuales o perversiones sexuales con otras personas, esa persona tiene que entrar en un periodo de restauración. Tiene que entender que su problema ya no es solamente un problema suyo. Su problema está causando daño a los demás. Está causando daños a terceras personas. Puede ser que sean personas dentro de la congregación, como puede ser personas fuera de la congregación. No interesa, está causando daño a otros. Entonces ya la persona tiene que entrar en un periodo de restauración, o como otros dicen, un periodo de disciplina espiritual, en el cual se le debe entender a la persona que tiene que hacer un alto en su ritmo normal de vida para buscar a Dios con mayor profundidad hasta lograr derrotar este problema espiritual que a la vez se ha vuelto un problema de conducta, ¿no? Entonces, cuando el problema espiritual ya es un problema de conducta, ya empieza a dañar a otros, empieza a dañar a otras personas. Y entonces en el cuerpo de Cristo tenemos que defender la unidad y la sanidad del cuerpo de Cristo. Pero también, por amor al prójimo, tengo que ayudar, defender y buscar la salud del prójimo, aunque no sea de la iglesia, ¿no? Si alguien me dice, yo soy creyente, pero tengo relaciones sexuales con una inconversa, no decir, bueno, como es con una inconversa no importa. No, no es así. Tengo que también velar por la persona incrédula, ¿no? Porque aparte de tener un mal testimonio del evangelio, está siendo dañado por un creyente. Entonces tengo que decir a la persona, necesitas entrar en un periodo de restauración, ¿no? Y como dije hace un instante, cuidado con decir el pecado queda entre tú y yo nada más. No, mira, lo siento mucho, tengo que hablar con mi pastor y tienes que hablar tú con el pastor. Yo te doy el plazo de 2 días para que tú llames al pastor. De lo contrario, yo voy a llamar al pastor y decirle que esto me has dicho tú. Puede ser que la persona se enoje contigo, pero tú no puedes ser cómplice de alguien que está dañando a otras personas, ¿no?
Si el pecado queda con él, sigue aconsejándole a ver si logra vencerlo. Pero si su pecado está dañando a otras personas, tú tienes que decirle que tiene que confesarlo y buscar restauración pastoral.